Hola y bienvenidos a este tutorial donde hablaremos sobre el manejo de la herramienta de texto de área o párrafo en Illustrator. Con el clic izquierdo del mouse sostenido y herramienta texto, hacemos el enlace, soltamos, automáticamente nos va a aparecer un texto falso. Esa opción, si no queremos que ocurra, recuerden que en preferencias, aquí edición, preferencias, vamos a texto y en texto desactivamos donde dice rellenar objetos de nuevo tipo con texto falso. Si lo quitamos de allí, cada que hagamos un nuevo texto de área o texto artístico o texto de punto, va a dejar de llenar con texto falso. A continuación vamos a revisar entonces qué ocurre con nuestro panel de control. Como vemos, tenemos la opción entonces de relleno, la opción de contorno, grosor del contorno, la opacidad, el tipo de fuente, el tipo de la familia de esa fuente, el tamaño, y aquí en el párrafo, si ponchamos, vamos a encontrar nuevas opciones de párrafo. Podemos entrar por este lado o podemos también ingresar por nuestro menú de herramientas, y aquí con este icono vamos a encontrar lo mismo. En el manejo de párrafos tenemos inicialmente la alineación. Podemos escoger que esté alineado hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha o forzado justificado, lo que significa que el texto se va a acoplar de lado a lado, como en los libros, que usualmente encontramos este tipo pues de justificación. También a veces encontramos en los libros, cuando se dividen las palabras, una separación, vamos a ver si se nota, como estas, aquí lo vemos, vamos a encontrar una división en las palabras, obviamente con un guión. Para evitar eso, entonces tenemos la opción de activar o no el separar las palabras. Si lo desactivo, entonces observe, va a tratar con la orden que le hemos dado de justificar forzado, va a mantener las palabras unidas y para ello dejará entonces unos espacios. Observen que cuando hicimos eso, lo que logramos fue que el texto refluya sobre esa caja tipográfica. Esa es una de las propiedades del texto de área, que se acomoda automáticamente al espacio. Si amplío o estrecho la caja tipográfica, el texto va a refluir de esa manera. Otra característica es si nosotros escondemos el texto, es decir, aquí como podemos ver, lo que estoy haciendo es estrechar el alto de la caja tipográfica. Hay texto que está oculto y aparece entonces una alerta y es este recuadrito rojo. Y lo otro es que si yo lo poncho, me va a permitir entonces generar una nueva caja tipográfica con la continuación del texto que estaba oculto. Esa nueva caja tipográfica también permite que la pueda ampliar en el área y lo que voy a lograr es refluir el texto que esté allí. De nuevo, ponchamos y aquí, como podemos ver, tenemos tres cajas tipográficas con un mismo párrafo y están enlazadas. Este es el detalle. Lo muestra con esta línea azul y muestra entonces de dónde a dónde. Si yo muevo este párrafo, automáticamente va a seguir mostrando el enlace. Lo otro que encontramos que es importante tener en cuenta es que si yo borro este párrafo de acá o este de aquí, el texto no se pierde, el texto continúa refluyendo desde el párrafo original. Importante pues tenerlo en cuenta. Otra de las opciones es crear una deformación con malla envolvente. Aquí vemos algunas maneras, por ejemplo el arco inferior, arco superior, bóveda, etcétera. Esta que es bandera nos permite ecualizar qué tanta intensidad de deformación queremos para esa caja tipográfica. También podemos darle entonces una malla personalizada. Aquí, crear con malla, le puedo colocar las filas y las columnas que yo desee. Por ejemplo, puedo trabajar con 3 filas y 4 columnas. Previsualizamos y si estoy satisfecho, simplemente aplico y luego con selección directa lo que hago es que genero entonces la deformación que requiero
o el ajuste que necesito pues sobre esa caja tipográfica. En este punto encontramos en este icono la posibilidad de editar el texto. De una manera muy fácil yo puedo ir a esqueleto y en esqueleto digitar, por ejemplo, edición de texto, ¿cierto? Aquí lo voy a seleccionar e incluso le voy a cambiar el color. Visualizamos y acá lo tenemos. Finalmente podemos restaurar la forma del envolvente aquí, y lo otro es que puedo editar también las filas, la cantidad de filas, puedo anexarlas, o la cantidad de columnas. Ahí lo vemos entonces. Bien, eliminemos este. Vamos a hacer de nuevo otra caja tipográfica. La vamos a llenar automáticamente con texto falso. Esto es para mostrar que si nos paramos en las esquinas de esa caja tipográfica, se activa la posibilidad de rotar la caja tipográfica, más no el texto, porque el texto, si observan, sigue refluyendo a partir de lo que queda delimitado por la caja tipográfica o el área de texto. Control Z. Si lo que queremos es girar esa caja tipográfica con el texto, vamos a la herramienta rotar y ahí observen, ya no refluye, sino que asume que lo que queremos es que el texto también conserve el ángulo de giro que le estamos dando. Regresamos, control Z, y vamos a mirar uno a una las diferentes posibilidades que nos abre el menú de texto. La primera es más información de Adobe Fonts. Esta opción nos lleva a una página web donde encontramos las fuentes ofrecidas por Adobe. Está en la clasificación todas, luego vienen las sin serif o palo seco que no tienen remate, las serif o que tienen un remate, las slab serif que significan las letras egipcias o mecanistas. Estas letras surgieron en la Revolución Industrial para hacer de los titulares mucho más vistosos. Las script que aprovechan el tipo de trazo fluido como el hecho a mano. Las black letter que son las letras góticas. Las mono son letras que ocupan el mismo espacio en la horizontal de todos los tipos. Observen aquí, no como las otras que el espacio se hace de manera óptica. Las hand son letras hechas a mano y las decorativa que tienen pues unas posibilidades más creativas. En segunda instancia encontramos entonces la fuente, quiere decir el tipo de letra y acompañado por sus familias. Recordemos que las familias son las diferentes posibilidades que nos ofrece un tipo de letra. Así, por ejemplo, por decir algo, en las Arial encontramos las que son narrow, narrow italic, narrow bold italic, regular, italic, bold, bold italic y black. O sea que la familia es la Arial y dentro encontramos estas posibilidades de letra cursiva, o sea itálica, regular normal, narrow quiere decir delgada, o bold que es negrita, o black que es extra negrita o extra gruesa pues. Fuentes recientes son las últimas fuentes que hayamos utilizado en los últimos archivos. El tamaño en puntos, ya habíamos reseñado cómo se da pues el tamaño, que es dividir una pulgada en 72 partes, eso nos genera un punto. Y también esto lo encontramos en el panel de control, aquí lo vemos. Los glifos, ¿qué son los glifos? Son los caracteres que hacen referencia a todos los signos que componen un alfabeto, en este caso griego o latino. Luego encontramos convertir texto a punto. Recuerden que si lo ponchamos, lo que significa es que este texto dejó de ser un texto de párrafo o de área y se convierte en texto artístico, o sea, artístico o de punto, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que con ese texto artístico o de punto, si nosotros digitamos, va a continuar expandiéndose en el horizonte del documento. La otra opción es convertir
ese texto al texto de área. El atajo, recordemos, es doble clic aquí, texto artístico, o doble clic, texto de área. Luego encontramos las opciones de texto de área. Aquí nos va a mostrar cuántas filas queremos. En este caso va a dar la orden de que sean 2 filas, vista previa. Se va a convertir ese párrafo o esa caja tipográfica en 2 filas, o por el contrario, si yo quiero también crecer las columnas, pues por ejemplo 2 columnas, vamos a tener lo siguiente. Enseguida, la medianil significa el espacio entre fila y fila, o también acá entre columna y columna. Entonces se acorta la distancia en la vertical. Si por el contrario, texto, opciones de texto de área, la medianil en las columnas quiero que sea de 5, entonces vamos a encontrar el ajuste en la horizontal. Vemos entonces las columnas de manera vertical. Vamos de nuevo, texto, opciones de texto de área, y le quiero colocar una tercera columna, vista previa. Ahí lo tenemos. Si lo que hacemos es agrandar el área de nuestra caja tipográfica, lo que vamos a lograr es que refluya el texto que compone esa caja tipográfica. Ahí lo vemos. En este caso tenemos 3 columnas. Luego nos aparece la opción de texto entrazado y texto enlazado. Para el efecto, tengo esta línea, la voy a duplicar con Alt, y luego lo que hacemos es, en la caja de herramientas de texto, seleccionamos, es la primera opción de las que tengo aquí, esta primera herramienta de texto. Al acercarme sobre el trazado y darle clic, automáticamente se acoge ese texto en el trazado, y en el menú de texto, aquí texto en trazado, puedo ir a las opciones de texto en trazado, y en esas opciones vamos a encontrar las que acá me reseña, que son arcoíris, sesgar, cinta 3D, escalón o gravedad. Ponchamos opciones de texto en trazado y lo que les digo, si desplegamos, me muestra cada una de las que ya había reseñado o nombrado. En el caso de arcoíris, observen, previsualizar, ahí está, fue la que él escogió por defecto. Sesgar, miren el cambio. Luego viene cinta 3D, escalón o gravedad. Observen, hay un espaciado, entonces yo puedo, por ejemplo, darle un espaciado positivo aquí o negativo. En este otro, por ejemplo, cinta 3D, lo mismo, vamos a darle un espaciado positivo aquí o negativo. Entonces puedo ir adecuando el texto a ese trazo. Bueno, un OK. Observen lo siguiente. Tengo el final, el principio del texto, hace que se acomode a lo largo de ese trazado, y al final, si yo lo que hago es devolverme, entonces va a quedar texto oculto. Aparece el que ya conocemos, el cuadrito rojo, donde me indica que hay un texto oculto, y puedo hacer que ese texto continúe, por ejemplo, en esta otra línea. Aquí está. Observamos que lo que acá está oculto aparece inmediatamente en la siguiente línea, o viceversa. Si destapo acá, entonces termino de quitarle texto a esta línea y va a mostrarse en la primera. Ya sabemos que este elemento o esta guía nos indica la mitad del espacio entre el inicio y el final, o sea, el centro de esa frase, que la puedo acomodar a lo largo de del trazado, y que si esta la ubicamos o la jalamos, entonces yo puedo invertir
si quiero que el texto esté por debajo o por encima de ese trazado. Solamente cogiéndola y llevándola arriba o abajo desde ese centro. Entonces puedo acondicionar el texto de esa forma. Opciones de texto en trazado, entonces, es la que me permite ese tipo de posibilidades. Cuando dice actualizar texto heredado en trazado, significa, como lo vemos aquí abajo también, texto heredado, significa que hemos abierto un archivo en una versión anterior a esta. Entonces el texto que viene de allá, que requiere actualizarse en una versión. Este texto heredado que vemos aquí o acá en esta otra parte, quiere decir que el archivo que estamos trayendo está hecho en una versión anterior y por lo tanto hay que actualizar ese texto para que quede editable en esta que sería pues una versión posterior. Otra opción que encontramos es el texto enlazado. Miremos para el ejercicio, para el ejemplo, hagamos dos párrafos de la siguiente manera. Si estoy ocultando texto, observen que acá lo enlazo, tengo dos párrafos enlazados y a partir de ahí puedo en las opciones de texto enlazado soltar la selección o quitar el enlace. Si le digo que suelte la selección, entonces lo que hace es que refluye el texto que estaba en el párrafo inicial y lo pasa al segundo párrafo. O en el caso contrario, vamos, texto enlazado, quitar enlace, entonces ya tengo dos párrafos donde no van a tener relación entre ellos y a la hora de ocultar ese texto no va a refluir en el anterior párrafo. Otra opción que encontramos es aquí en texto, encajar titular. Cuando ubico el cursor al principio, en este caso pego título de párrafo, ese título de párrafo se va a condicionar cuando yo refluya el cajetín, se va a condicionar al formato de justificado que tengo y es el de justificado forzado. La que la orden que recibe es que debe justificarse desde inicio a fin del área del ancho de esa caja tipográfica. Pero aquí vamos a darle un enter. Cuando le doy la orden de que ese texto va a ser un titular, encajar titular, y vuelvo y lo pego, observen que ya no está condicionado al justificado pues del párrafo. Por consiguiente, me respeta de una manera individual el que yo trabaje ese título con un tamaño diferente y con un interletrado diferente al que tiene el párrafo. Es decir, mantiene una orden de justificado, como ven aquí, izquierda, centro o derecha. Continuamos con resolver fuentes no disponibles. En el evento de que abramos un archivo y no tenga las fuentes, el sistema nos va a sacar una alerta y nos va a permitir buscar esa fuente en el sistema. Para el siguiente, aquí buscar fuente, voy a, por ejemplo, a cambiar estas dos palabras. Le voy a colocar una fuente diferente, por ejemplo esta, para que la visualicemos. Puede ser algo así. Vamos a borrar este elemento y a continuación texto, buscar fuente, me cita las dos fuentes que componen el documento. Una es la Myriad Pro y la otra es la Dragon. Ponchando en una o en otra, rápidamente va a buscar la fuente que yo requiero. Aquí poncho hecho y ya queda listo, entonces habilitado el documento. Más adelante
encontramos cambiar mayúsculas por minúsculas. Todo lo hemos hecho en alguna oportunidad. Significa que si yo tengo todo este texto acá, puedo cambiar a mayúsculas o todo a minúsculas o tipo título, o sea que cada primera letra que compone la palabra se va a comportar mayúscula y luego minúsculas, y por último tipo frase, es decir, me va a respetar la mayúscula inicial como si fuera el comienzo de un enunciado o de un título y el resto minúsculas. Puntuación inteligente me va a marcar entonces de manera automática las diferentes figuras gramaticales como lo son las comillas, los espacios tipográficos, etc. También encontramos crear contornos. Significa que cogemos un texto de estos y lo convertimos a curvas. Observen, texto, crear en contornos, y ya dejó de ser un texto editable aquí en esqueleto y pasó a ser un dibujo con nodos. Si lo miramos, están los diferentes nodos y podemos ya manipular el contorno de ese elemento que dejó de ser un texto. Le devuelvo control Z. Aquí, si le doy esqueleto, aquí es todavía un texto. Control Shift O, el atajo para contornos, y observen que entonces deja de ser un texto y se convierte en un dibujo que tiene la forma de un texto. Y miremos el siguiente ejemplo. Cuando nosotros tenemos un texto que está forzado, justificado, por ejemplo, y tiene estos espacios, le damos la opción texto, alineación óptica de margen, trata de ocupar un área de una manera óptima. Llevémoslo aquí, que si lo quito da un pequeño brinco, es imperceptible, pero lo que busca es ubicarse de una mejor manera en ese espacio. Insertar carácter especial. Vemos entonces donde yo estoy ubicado con el cursor, por ejemplo acá, texto, insertar carácter especial. Puedo insertar entonces un símbolo de viñeta, símbolo de copyright, puntos suspensivos, etc. Por ejemplo, este de viñeta es un bullet que también llamamos, y lo que hace es que inserta pues ese tipo de elemento, o en este caso texto, insertar carácter especial, símbolos, acá símbolo de párrafo, por ejemplo, ahí aparece. Luego dice insertar carácter de espacio en blanco. Tenemos un espacio largo, corto, ultra fino o fino. Por ejemplo, para el espacio en largo, entonces nos generaría aquí, en vez de darle espaciado varias veces, estamos insertando un carácter. Vamos de nuevo, texto, insertar carácter especial, insertar carácter de espacio en blanco, espacio largo. Aquí voy a ubicarme en esta parte. Vamos a mirar en texto, insertar carácter de rotura, salto de línea forzado. Lo que hacemos es que le damos la orden que a partir de ese espacio vaya al renglón siguiente y entonces nos respete, en vez de darle muchas veces espaciado y separaciones indebidas de las letras, hace que a partir de ese punto refluya desde el renglón siguiente. Vamos de nuevo con el carácter, vamos a ir a este punto aquí y le voy a dar la orden en texto, insertar carácter de rotura, salto de línea, ahí está. Luego encontramos la opción de rellenar con texto falso. Vamos a generar una caja tipográfica con el cursor titilando, vamos a texto y le doy la orden de rellenar con texto falso. Lo que hace es que refluye información de estos caracteres llenando el área discriminada. Luego vemos mostrar caracteres ocultos. Si le doy clic, no están físicos allí, no van a ser imprimibles,
pero observen que aparecen todos los caracteres, esos pequeños bullets, puntos que encontramos acá entre letras, significa que son espacios. Miren, aquí damos otro espacio, observen. Y este era el que habíamos generado inicialmente insertando un espacio largo. Vamos a hacerlo de nuevo. Texto, insertar carácter de espacio en blanco, espacio largo. Ahí tenemos una especie de dos guiones. Los muestra. Y este otro símbolo, que acá lo tenemos físico porque lo habíamos insertado como un símbolo hace un rato, aquí ya lo muestra fantasma y lo que significa es un enter o un espaciado de un renglón a otro. Luego vamos a mirar acá la orientación del texto. Te nos dice si quiere una orientación horizontal o vertical. Observe. Automáticamente puedo cambiar en ambos la orientación de los diferentes párrafos, horizontal o vertical. Y lo que hace es que refluye el texto y se acomoda al área de ese párrafo. Pero para entonces, por ejemplo, el que sea alineado al centro, entonces tenemos esta figura. Por último, vemos lo que es el texto heredado. Explicaba que significa la opción de aplicarle a un texto hecho o construido en un archivo de una versión anterior y que requiere, le demos aquí los parámetros para que se actualice y nos permita editarlo en este documento o en un documento de una versión pues posterior. Como vemos, ese es todo, todas las opciones del menú de texto. Espero sea de utilidad y nos vemos en una próxima.